venga, por favor, un poquito de silencio. Bien, venga, sí, venga, vamos a ver, los clientes por aquí, por este lado, sí, efectivamente, por aquí, por aquí. Sí, sí, por favor, a ver, proveedor por aquí, a ver, venga, usted, ¿qué le ha parecido? Todo perfecto, ¿no? Ah, qué bien, venga, pues pase por aquí. A ver, el siguiente. Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola, ¿qué tal, Paula? Bien, empezando a notar el calor del verano. Hombre, te escucho mejor que la última vez, ¿eh? Sí, un poquito mejor, ¿verdad? Tengo como la voz más limpia, quizá. No está perfecta y tengo que cuidarme, que mañana y pasado voy a estar dando clase los 2 días, así que ya verás cómo llego al sábado. Bueno. Pero está mejor. Tú también suenas mejor, ¿eh? Más natural. Menos para cómo era el tipo de novela esta que quería. Romantasy. Eso. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de grupos de interés. O Vale, stakeholders, si buscamos la palabra en inglés que viene en todas partes. Que lo hemos mencionado unas cuantas veces, pero Unas cuantas. lo hemos mencionado así un poquito por encima. Sí, entonces hoy les vamos a dedicar a ellos un episodio. ¿Qué te parece? Para que Me así parece perfecto. quien le preocupen sus grupos de interés, pues que vaya un poco ahí tanteando por dónde pueden ir los tiros y qué cosas puede hacer. Venga, pues vamos a empezar por lo más basiquito. ¿Qué son o quiénes son los grupos de interés? Vale, los grupos de interés, bueno, hay muchas definiciones, pero como la estándar o más fácil de entender son las personas, entidades, agrupaciones, cualquier cosa que se te ocurra, que se vean afectadas por la actividad del negocio o de la empresa o de la organización de la que estemos hablando. Y por sus relaciones comerciales, en toda su cadena de valor, etcétera. Eso es un poco. Eso entra mucha gente, ¿eh? Ahí entra muchísima gente. Y de hecho, una de las razones por las que yo quería hablar de esto aquí contigo era porque tanto la Directiva de Diligencia de Vida como la nueva de Información de Sostenibilidad de Reporting, la CSRD, en las dos nos encontramos con que nos insiste muchísimo en que tengamos en cuenta a nuestros grupos de interés en todo el proceso. Me da igual que sea el proceso de doble materialidad, el proceso de reporting o el proceso de diligencia de vida, pero que los tengamos en cuenta. Y que tengan... utilizan en inglés esa palabra que yo nunca consigo traducir bien, que es el engagement, que para mí es una palabra como muy... no sé. Sí, no sé alcance se puede decir. Pero sí, bueno. pero cuando alguien... O sea, conseguir engagement con alguien es cuando consigues que interaccione contigo y que esté como alineado, ¿no? Un poco con lo que tú haces y esté enterado o enterada. Entonces, bueno, es esa palabra que en inglés no tiene traducción en español exacta, no hay ninguna, habría que explicarlo. Pero bueno, sí que insisten mucho las dos normas. Entonces, bueno, yo creo que así podemos empezar a orientar, porque es de lo primerito que hay que hacer, hablar con ellos. Muy bien, pues oye, me parece un buen sitio por donde empezar. Entonces, ¿quiénes pueden ser? Porque tú decías, pueden ser un montón. Pues sí, pueden ser un montón. ¿Cuáles son los más habituales? Pues yo creo que alguna vez ya lo hemos comentado, pues la plantilla, o los representantes de la plantilla y los sindicatos, si hay, la propia gerencia o las personas que sean socias o socios del negocio, o los propietarios y las propietarias, las empresas proveedoras, o sea, toda la cadena de valor hay que tenerla en cuenta, entidades públicas, bancos, entidades financieras varias que no tienen por qué ser bancos, aseguradoras, la propia comunidad en la que se encuentra, subcontratas, la clientela. Y hay una cosa muy especial, que es que la nueva directiva con EFRAG ha considerado que hay un grupo de interés muy peculiar, que es la naturaleza. Consideran que la naturaleza puede ser grupo de interés. Es un grupo de interés no participante o no participa de forma activa. Eso te iba a decir, va a ser un poco complicado que te responda. Exacto, es complicado que te responda,
pero puede ser parte interesada aunque no participe por la importancia de cómo se ve afectada por los proyectos o la actividad del negocio. Entonces, en el caso de la naturaleza, pues como no puedes hablar con ella directamente, evidentemente, pues ¿de dónde vamos a tirar? Pues de datos ecológicos, de conservación de especies, información científica reciente que haya, y esa es la que nos va a dar un poco la voz de la naturaleza. Es un poco esa idea. Bueno, pues algo que hay que considerar. Ahora mismo la naturaleza también es una parte interesada. Si es la voz que tenemos, pues perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero que deberíamos ponernos es hacer nuestra lista de quiénes son los potenciales grupos de interés. Luego los vamos afinando, pero de primeras vamos a tener que hacer como la lista grande y gorda, tremenda, cuanto más detalle mejor. De hecho, cuando trabajo con empresas que en mapeos de grupos de interés, siempre les digo, no me pongas entidades públicas, ¿no? Por ejemplo, que era una de las cosas que decían, ponme qué entidad pública. No me pongas los proveedores. No. Ponme de tus empresas proveedoras, pues los nombres y los apellidos, ¿no? Intentemos afinar lo más posible. Luego ya los vamos a priorizar, los podemos clasificar, los podemos agrupar, distribuir, pues con la típica clasificación de los internos y externos, ¿no? Que los internos son los que pertenecen directamente o están relacionados de forma directa con la organización, pues eso, como la plantilla, la gerencia y los socios y las socias. Y los externos, que son los que están alrededor, pero no corresponden, pues como esas entidades públicas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, habrá que clasificarlo y evidentemente aquí, seamos razonables, como con todo, vamos a priorizar. Va a haber grupos de interés que estén muy implicados en lo que hacemos o muy afectados en lo que hacemos, para bien o para mal, y entonces esos son importantísimos a la hora de tenerlos en cuenta. Entonces los vamos a tener que colocar en un lugar prioritario. Si no es tan importante o no tienen un poder decisor sobre nuestro negocio muy importante, pues tampoco los tenemos que contactar todos, hay que priorizar un poco, que si no nos volvemos locas. Es así, nos volvemos locas. Las empresas, es así. Entonces, bueno, vamos a hacer eso, vamos a identificar y luego clasificar y priorizar. Y cuando ya tenemos ese montoncico prioritario, ¿qué toca hacer? Ponerse en contacto. Ponerse en contacto, exacto. Y hablar con ellos. De hecho, las dos normativas hablan de diálogo. El verbo que utilizan es dialogar. Dialogar con los grupos de interés. No es lanzarles cosas, ¿no? No. Vale que no te dice la normativa cómo tiene que ser ese diálogo, ni te dice exactamente cuáles son las formas, ¿no?, de conversar. Pero lo que no puedes hacer es suponer. Yo no puedo sentarme y decir, pues yo creo que mis clientes de Noruega les preocupa esto. Y la naturaleza, porque allí son culturalmente los noruegos, son mucho más preocupados por la naturaleza que los españoles, y entonces a los noruegos les preocupa más la naturaleza que a los españoles. No puedo hacer eso. ¿Vale? Tengo que tener información lo más fidedigna y no presuponer. Si saco ese dato de algo, tengo que sacarlo de algún lado. Si hago esa separación de es que culturalmente a ellos bla bla bla, tengo que tener la prueba de por qué digo eso. Bueno, pero siempre te encuentras encuestas por ahí, la típica, ¿no? Es que los noruegos, es que los no sé qué. Vale, pero algo un poco más serio. No encuestas hechas por el vecino o el cuñado de turno, por favor. Vale. ¿Vale? Pero bueno, hasta ahora sí que es verdad que los diálogos con los grupos de interés se hacen, por desgracia, no se hacen con gran profundidad, y la mayor parte se hacen con encuestas, de las cuales todos sabemos lo mucho que nos gusta a nosotras y a nosotros rellenar encuestas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos manda una empresa o un tal, por favor, valora la calidad de nuestro producto o servicio? Y decimos, sí, claro, y borramos el email. Pues si nosotros lo hacemos, imagínate cuando lo mandas tú desde tu empresa hacia afuera. Entonces las encuestas no es el mejor modo, porque es muy difícil conseguir el feedback suficiente. Pero bueno, no lo vamos a descartar del todo. Habrá casos en los que no haya otra manera, ¿vale? Es una opción, pero... Y además recuerdo en uno de estos últimos episodios que habías hablado del sesgo de las encuestas, porque ¿quién las rellena? Pues el que está enamorado de tu marca o el que la odia a muerte. O el que la odia a muerte, exacto. Entonces no nos da mucha información. Yo me he encontrado con un caso muy simpático, con unas encuestas con un cliente
que era precisamente para un análisis de materialidad y le dábamos toda la lista de temas materiales potencialmente importantes y tenía que valorarlos de 0 a 10 y cómo consideraba desde su punto de vista, ¿no?, que la empresa tenía que tenerse en cuenta. Y esta persona que respondió era un alto directivo de la empresa. ¿Vale? No había muchos, era una empresa chiquitita y fue muy simpático porque puso a todo 10. Y es como, no puede ser que sea todo 10. Es imposible. Por favor, revísala. Pero no, él decía que todo 10 sobre 10. Ya está. Pues Era todo 10 sobre importantísimo. 10. Entonces, claro, nos encontramos con esas cosas cuando son grupos de interés muy, muy pequeños o muy internos, como en este caso. Entonces, bueno, las encuestas pueden ser una opción, pero necesitamos alternativas un poco más, que nos den un poco más de vidilla y un poco más de información real. Entonces, ¿qué son cosas que se pueden organizar o se pueden hacer? Pues reuniones, para empezar, que es algo bastante apañado, una reunión. Sí, me da pereza rellenar no te digo nada, una reunión, ¿eh? Depende. Yo creo que depende mucho del enfoque, porque mi experiencia es que cuando es una reunión para contarte mi chapa como empresa de lo bien que lo hago y a ti no te dejo decir absolutamente nada, solo me vengo a lucir aquí, pues evidentemente te da una pereza del copón. Pero si lo que yo te digo es, oye, mira, estamos queriendo resolver este tema y necesitamos que opines y que participes, ya es diferente. Y sobre todo si se ve que lo que tú dices se tiene en cuenta. Eso es muy importante. Si tú pides feedback y pides información, pero luego te da igual lo que te digan, pues tampoco. Así no vas a conseguir nada. Entonces, bueno, y hay veces que no hace falta. Por ejemplo, en el caso de la plantilla, a lo mejor reunir a toda la plantilla, si es una empresa de 10, no hay problema. Pero si es una empresa de 300, a lo mejor es un poco complejo hacer una reunión de la plantilla. Entonces, a lo mejor se pueden hacer reuniones o por departamentos, se pueden hacer por utilizando los representantes de la plantilla, que normalmente suelen estar bastante informados de lo que suelen opinar en unas cosas u otras, ¿no? Y se pueden hacer distintas cosas. Se pueden hacer talleres, que a mí me encanta hacerlos, talleres de co-creación para resolver y opinar y debatir, o focus groups, que son, pues para quien no lo sepa, son básicamente reuniones en las cuales se debate ampliamente sobre problemas y cada uno da su opinión y se tiene en cuenta y se anotan las opiniones de todos los que están ahí presentes, ¿no?, para luego valorarlas y utilizarlas. ¿Que no podemos tirar de cosas presenciales o online para este tipo de cosas? Bueno, pues a lo mejor hay que utilizar investigaciones actualizadas, pues por ejemplo para darle voz a la naturaleza o para saber si ha habido o investigaciones de si ha habido algún problema similar en otro sitio, cómo ha reaccionado los grupos de interés a ese mismo problema, ¿no? Y nos puede dar como también pistas. La prensa a veces da más información de lo que puede parecer. Y luego hay cosas que sí que se hacen, pero no se aprovechan, o hasta ahora no se estaban aprovechando como debía hacerse para estos temas de saber qué opinan, que son todas las típicas reuniones de dirección que se hacen, o los consejos con los accionistas, en los cuales parece que solo presentamos resultados y ya está. Pues no, vamos a aprovechar y vamos a plantear en este tipo de reuniones pues cuáles son los posibles temas materiales en el caso de la CSRD para ver qué les preocupa y que nos lo digan. Y que lo digan con toda la sinceridad del mundo. O sea, habrá accionistas a los que el cambio climático se la traiga al pairo y habrá accionistas a los que el cambio climático será importantísimo. Pues habrá que tener en cuenta la información de ambas partes para valorar. Muy bien. Entonces podemos hacer un montón de cosas. Podemos utilizar un montón de canales. Podemos usar cartas, emails, vía web. Ahora como estoy yo, estamos por Zoom, pues una videoconferencia por Zoom. A mí me gustan más las presenciales, pero yo entiendo que es difícil. Vamos a hacer cosas presenciales. Bueno, depende de la empresa. Depende de la empresa. Yo hace muchos años en una empresa en la que estuve trabajando tuve que organizar una reunión que se hacía anual con uno de los principales grupos de interés. Uh-huh. Por ejemplo, fue una de las cosas que me tocó y era presencial ahí en las oficinas. Hacían su comida, su vinito, su tal, o sea, quiero decir, lo hacían un poco, quiero decirte, no una reunión tal y te piras, no, aquí lo hacían bien. Como se tienen que hacer. Como se tienen que hacer para que la gente vaya y participe y además se vaya a gusto. Entonces, sí, eso se puede hacer. Y un poco dependerá de a quién nos vayamos a dirigir. No es lo mismo, pues el ejemplo que ponía antes, no es lo mismo estar hablando con la plantilla que, por ejemplo, hablar con los ayuntamientos de los sitios en los que estás.
o con las comunidades locales cuando tienes, por ejemplo, es muy importante, por ejemplo, en empresas de renovables que hacen instalaciones eólicas y demás, que hablen con las comunidades locales y que escuchen y que tomen nota del feedback, les guste o no les guste el feedback, que eso es otra. Oye, otra que se me estaba ocurriendo cuando lo has dicho con esto de las reuniones con jamón y vino. La familia de los empleados. Ese también puede ser una buena. La familia de los empleados en las empresas pequeñas se suele tener en cuenta. Sobre todo cuando son, empresas familiares, que como ya tienen la costumbre de ser una empresa familiar, pues evidentemente ya tienen la relación. O cuando son empresas, como digo yo, como muy de toda la vida, que la gente que lleva ya a lo mejor trabajando lleva 20, 30, 40 años trabajando, porque claro, fastidiar, hablando finamente, a un trabajador de ese perfil afecta muchísimo normalmente a la familia de esa persona. Incluso muchas veces te encuentras casos de que está media familia allí trabajando. Claro. Yo conozco algún caso de una empresa aquí en Asturias que es que a lo mejor está el marido está a lo mejor es el operario de mantenimiento, la mujer está en el área de limpieza y tiene a uno de los hijos entrando de becario en ingeniería. Entonces, suele bueno, pasar, sí, es normal. Es bastante normal, ¿no? Según qué tamaño de empresas. Entonces sí, también es interesante. Y más o menos yo creo que eso es la idea un poco, ¿no? Más o menos lo tenemos. Hablar, preguntar, escuchar. Ojo al verbo, escuchar. Y claro, luego actuar en consecuencia con lo que te digan, porque si no... Actuar en consecuencia, sí. Hombre, lo que no puedes hacer es pedir opinión y luego decir, sí, me habéis dado vuestra opinión, pero esto para mí me da igual, voy a hacer lo que me dé la gana. No, hombre, tienen que ver que hay de verdad que se tiene en cuenta o se tiene en consideración. Muy bien, esto es muy interesante. Y también, obviamente, en el ámbito público, también esto hay que tenerlo en cuenta. Y es muy interesante, porque yo no lo sabía, pero obviamente todos tenemos la idea, a lo mejor en la Unión Europea. La Unión Europea sí que es vamos a decir, un ente administrativo que tiene muy en cuenta la voz de los ciudadanos. ¿Sí? Y me he encontrado con, por ejemplo, buscando ahora un poco una plataforma de temas de políticas sanitarias de la Unión Europea, que tiene una plataforma exclusiva para grupos de interés. O más cercano me he encontrado la Generalitat de Cataluña, que también tiene un registro de grupos de interés. Y esto también ocurre mucho. Te puedes apuntar, ¿no? Sí, te puedes apuntar. Y esto ocurre también para otras administraciones, otros procedimientos, pero a lo mejor no están tan definidos o son un poco más a la antigua usanza, ¿no? Como suele ser cuando se pregunta en las evaluaciones de impacto ambiental, que tienes que estar dado de alta como asociación o como grupo interesado. Pero bueno, al final es una forma un poco más tradicional, pero bueno, funciona. Y cuando igual que sacan a información pública determinadas normativas, ¿no? Y la gente que está interesada pues aporta o opina lo que sea, pues aquí puede hacerse. También una cosa que no dije antes y yo creo que también es importante es que esto lo tenemos que programar, no lo tenemos que improvisar. Ya. Hay cosas que tradicionalmente se hacen como la típica encuesta de satisfacción al cliente, que tiene el valor que tiene, pero bueno, se hace. Pero parece que se nos olvida que esto hay que hacerlo activamente y programáticamente. O sea, no de repente, tengo que consultar los grupos de interés. No, vamos a intentar que esto sea un habitual y que no sea solo una consulta para, ahora que me toca hacer pues la doble materialidad, por ejemplo, pues para que participen, sino que a lo largo del año en determinadas decisiones que puedan afectar a distintos grupos de interés, pues ir consultándolos progresivamente, no solo para esa doble materialidad. Hombre, y no solo a lo mejor en lo que dices de las encuestas de satisfacción, que muchas veces se promueven desde calidad o desde marketing o desde este tipo de departamento, sino que a darle una vueltecita para que nos ayude también para nuestro conseguir propósito. Información, sí. Eso es. Sí, bueno, pues tenerlo todo. Yo creo que con esto... Yo creo que quien quiera empezar a trabajar grupos de interés tiene un poco por dónde empezar. Muy bien, pues nos vamos hasta la semana que viene. Nos vamos hasta la semana que viene y nos acercamos ya progresivamente a las vacaciones de verano ya. Poco a poco. Muy bien. Tengo unas ganas, las estoy visualizando ya. Muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos.
Oye, lo de engagement, alcance, no, ¿eh? No. Es que No. engagement no se puede traducir, no tiene... A mí me no salía tiene ahí, sentido. salía ahí compromiso, pero me gusta más un que ponía implicación. Implicación. Mira, Dani me dice fidelización por aquí. Fidelización. Lo que pasa es que fidelización a veces es más como a la marca o algo así, ¿no? Atrás. Sí, implicación. Bueno, yo qué sé. Algo así.